Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes para todos. Muchas gracias por estar. Arrancamos este break de octubre. Frank, ¿cómo estás? Buen viernes. ¿Qué tal, Robert? Buen viernes. Bienvenidos a octubre, diría un artista local, eh, con un álbum homónimo. Eh, Acá arrancando el nuevo mes y una semana un poco extraña, al menos para mí. Bien, bien. Sí, sí, no ha sido una semana fácil la última, no solamente de los mercados, sino también con el Sonda. Vamos a ver cuando vuelve a correr, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos y arrancamos. Bueno, ayer otra vez volvió un poco a amagar a que caía la brecha, por eso hicimos este break también pensando en muchas consultas que hemos estado recibiendo en la última semana, últimas 2 semanas, pero bueno. Ya con el dólar bien estacionado ahí en la franja de 1200, empieza a surgir la pregunta, ¿cuándo dolarizamos? Cuando uno habla con gente más grande, o sea, no de la edad de Fran, sino más grande, grande en serio, dice, esto ya lo vivimos muchas veces. Y sí, muchas veces lo hemos vivido, muchas veces han dado estos momentos de buen carry trade, y después se produce un proceso de dolarización y uno termina diciendo, ¿cómo no compré dólares? O siempre hay que estar comprado en dólares. Bueno, no ha sido un buen año hasta ahora para el dólar, pero bueno, sin lugar a dudas, surge la pregunta si con esta brecha tan abajo y con un dólar en 1200, si se puede dolarizar o no. Bien, las yield y el dólar index rebotan de mínimos. Acá también hay un tema de eh, por qué estos últimos 2 o 3 meses financieramente han sido muy buenos para el gobierno y han tenido tanto éxito en la lucha contra la brecha. El S&P, después de tocar máximos, toma aire. Los commodities viven en una, en realidad, muy divergente unos de otros, no son vidas paralelas, sino todo minuto contra, cada uno tiene su juego. eh, y ahí también, bueno, hay que estar muy atentos. Por otro lado, el BCRA, Fran, tuvo un muy buen septiembre y un buen arranque de octubre. Sí, sí, en una situación bastante atípica para septiembre, el central terminó acumulando reservas, algo que no es muy normal históricamente para el mes, así que bueno, por ese lado también eh, muy buenas noticias, ¿no? Y bueno, esperemos que continúe la tendencia, ¿no? Sí, ahí algunos lo adjudican al tema de que como en agosto no había caído todavía el impuesto país, muchas importaciones se corrieron de mes, se rolearon a septiembre. En septiembre no se paga, sino que se empieza con el régimen de 30-60. Entonces la demanda real la vamos a ver ahora en octubre, sobre todo a Sí. mediados de octubre. Es una teoría y seguramente algo de eso hubo. Y después, bueno, dolarizamos y después qué. Y ahí el problema son las tires. Ayer estuvimos viendo cosas bastante eh, atípicas, rendimientos muy atípicos. Y nosotros habíamos armado, Frank, creo que fue hace 2 o 3 break, una cartera bastante, digamos, agresiva. Habíamos puesto que nos gustan los bonos. Y buscábamos rendimientos de 2 dígitos. Esos rendimientos de 2 dígitos no son muy fáciles de obtener, menos ahora. Pero bueno, empezamos a desarmar el break. eh, Comienza un pequeño viento de frente, una brisa, podríamos decir, en el panorama internacional. Vamos a agrandarlo para que se vea mejor. Esto es el dólar index, ¿sí? Es lo que vale el dólar medido con respecto a una canasta de monedas. Lo habíamos tocado en algún break previo en donde veíamos que el dólar index estaba marcando sus mínimos hacia finales de septiembre. Bueno, comenzó un proceso de rebote. Esto también lo podríamos adjudicar
en parte a las tensiones geopolíticas. em, pero bueno, acá sí hubo un rebote. Si vemos, desde el último año el dólar index había hecho casi un máximo en 107, ¿sí? Allá por noviembre, por la fecha en donde justo coincidentemente, y por esas cosas que a veces uno es difícil a veces de creer varias coincidencias, entre comillas, cuando nosotros estábamos atravesando el proceso de balotage, y uno podía ver la brecha cercana a 170, 200, que fue lo que estuvo orillando en ese periodo, la brecha. También en ese momento teníamos un dólar caro a nivel mundial. A partir de ahí, con todos los altibajos, y siendo un año bastante volátil, eh, el dólar index comenzó a bajar, ¿sí? Acá en este punto, si ustedes ven en abril, es cuando nosotros tocamos el menor riesgo país, ¿sí? Del año, acá, en ese punto. A partir de ahí, por una estacionalidad y también por una cuestión eh, internacional, la brecha se fue a niveles de casi 60%. Y a partir de ahí comenzó a bajar y el dólar también se empezó a debilitar, el real que había perdido, se había devaluado mucho frente al dólar, comenzó a recuperar terreno y eso sin lugar a dudas también. Ahora, si el viento empieza a soplar más fuerte de frente, eh, no nos extrañaría ver un rebote de la brecha. Claro que no es la única variable que eh, puede impactar. Y también, si bien la baja de tasa fue, vamos a ampliar el gráfico de abajo para ver los yield a 10 años, los yield a 10 años, coincidentemente con el encarecimiento del dólar, subieron. ¿Sí? Esto implica que hay posiciones saliendo de esta parte larga de la curva y buscando protección seguramente en la parte corta o en activos seguros. Y esto también en algún momento de septiembre hizo que el dólar no pudiera bajar le costara bajar mucho de $1.300. Bueno, ahora comenzó a subir, y son factores a tener en cuenta, siempre lo decimos. Tarde o temprano el sector internacional termina pegando. Adicionalmente a esto, Fran, esta semana tuvimos cuestiones geopolíticas en Medio Oriente bastante importantes. Sí, bueno, nada, más guerras, más invasiones, eh, líos por todos lados, mucha pólvora quemada, digamos. Ha sido bastante turbulenta la semana en medio de, bueno, de festividades judías también en el camino, así que medio como que se esperaba que fuera una semana eh, explosiva, si se quiere, ¿no? Exactamente. Una semana bastante explosiva y todavía con algunas consecuencias no definidas. Todavía no está la respuesta de Israel a Irán por el ataque sufrido. También Estados Unidos se había sumado a esa represalia, aunque intentó poner paño frío con respecto a la proporcionalidad o al alcance, pero creemos que las cuestiones geopolíticas, tanto en Europa como en Medio Oriente, no están solucionadas y eso también uno le puede agregar eh, ensayos de guerra en el mar de la China. Bueno, creemos que geopolíticamente no hay ahí todavía lugares para la calma. Ahora, este domingo, perdón, este lunes, porque fue bisiesto este año, este lunes se cumple un año del ataque de Hamas en territorio israelí, momento en el cual se provocó esta escalada bastante importante y la intromisión de Irán directamente ya con un segundo ataque a todo el territorio israelí. Entonces creemos que, bueno, esto va a seguir continuando. El calendario electoral americano, obviamente, también va a seguir generando volatilidad ya prácticamente en la recta final de cara a las elecciones presidenciales y ahí es donde, bueno, eh, vamos a ver un problema tanto en los mercados accionarios como en los mercados de monedas. El S&P, por otro lado, Fran, bueno, venimos con un excelente año en rendimientos, y bueno, hizo un pico y comenzó una toma de ganancia.
Sí, sí, ya habíamos hablado hace un tiempo de que, bueno, hasta cuándo iba a llegar, cuándo iban a volver los nuevos máximos. Llegaron los nuevos máximos, pero no duraron mucho, ¿no? Un par de días después, bueno, ya vemos si se quiere, clásica toma de ganancias luego de un máximo. Y bueno, con bastante volatilidad en el mundo, si se quiere, con líos, es normal que pase, ¿no? Vamos a intentar ir a activos más de refugio. eh, y bueno, después del máximo y con las tensiones que hay, creo que es normal. También consideremos que en un par de semanas, ya no falta tanto, son las elecciones en Estados Unidos. Así que eso también agrega, agrega ahí un chimichurri diferente, digamos, a la situación. Y bueno, todo se combina para generar estas volatilidades. Así que siempre con cuidado y apostando a buenas empresas, ¿no? Para no llevarse algún chasco. Sí, ahí, bueno, podemos ver el máximo. Esto lo tocó, sería el día previo al ataque de Irán y a partir de ahí fue un factor que desencadena la toma de ganancia. Podemos ver en el año ha sido muy, muy brutal las uvas. Nos podemos ir un poco más atrás. Un segundo. Desde noviembre, ¿sí? Esto que recién decía, que es cuando el dólar index tocaba máximo. Desde ese mínimo de noviembre, el mercado americano ha venido repuntando fuertemente. Esto sí, no fue por mi ley, esto es todo también la expectativa, datos económicos, la expectativa de baja de tasas, con sus fluctuaciones, grandes fluctuaciones, las caídas eh, de las empresas de conductores, Nvidia, eh, y bueno, un buen año, pero inclusive algunas gestoras de fondos ya hablan de que el mercado accionario ya habría descontado bastante la baja de tasas, entonces muchos fondos de inversión están más posicionados en lo que es bonos, renta fija, que en lo que es acciones. Así que ahí, sí, como decía Fran, ahí un poco a tener cuidado, a elegir, a tener cuidado con los sectores. eh, no ha sido esto del todo homogéneo dentro de esta suba bastante fuerte. Está el sector de semiconductores y hay otros sectores más atrasados. Los commodities en una realidad divergente. Ahí, bueno, lo veíamos, Fran, ayer y antes de ayer, el tema de mal año para lo que es energía, ¿sí? Fundamentalmente para lo que es gas natural. ¿Sí? Después de las subas muy fuertes que habíamos visto fundamentalmente por problemas de oferta con la guerra de Rusia y Ucrania, finalmente cuando dinamitaron el Nord Stream. Así que bueno, ahí el sector energético bastante castigado por ahora y en cuanto a posiciones especulativas todavía. Sí, sí, después de un año 2022, ya 23, bastante complicado para todo esto, sobre todo para el gas, como comentabas. eh, bueno, pareciera que ya de a poquito se reacomodó la distribución de gas y bueno, el precio se ha desplomado. Claramente, gran perdedor del año. em, de todas maneras, si vemos ahí los siguientes perdedores, o sea, el siguiente más perdedor ha sido el maíz. Es decir, que no estaría siendo bueno para nuestro contexto, ¿no? Todo lo que sea agrícola tampoco ha tenido una buena performance, ¿no? Entonces, nada, estamos ahí. Nuestras producciones más grandes están sufriendo este año. Así que con ese contexto debería mejorar, todo debería mejorar. Eh, Exactamente. sí, sí, o sea, no se puede estar peor, bueno, siempre se puede, pero Sí, Fran, esperemos que no. siempre se puede estar peor para nosotros acá Qué en la lástima que no oficina. producimos café. eh, eh, Esto nos mata, que somos grandes consumidores Sí, de sí, café, sí, sí, esto nos mata. sí, Sí, ha está sido duro.
Exactamente, bastante complicado el tema con respecto al café. También podríamos considerar el chocolate, ha sido otro Ujú. commodity que este año subió muchísimo. Lástima que no tenemos mucha forma, por lo menos de acá, de cubrirlo de una manera eficiente. Pero panorama internacional, panorama electoral de Estados Unidos y geopolítico en Medio Oriente, fundamentalmente. Hay un proceso que se está denominando de desdolarización, ¿sí? Así como tenemos el proceso de descarbonización, tenemos el problema de la desdolarización de bancos centrales. Muchos bancos centrales han comprado mucho oro. Este año ha llegado casi a $2.670 y con proyecciones a $3.000. Ahí seguimos siendo bastante constructivos, sobre todo desde lo local. Que podemos hacer es seguir determinados CDRs de oro. Si bien en esta semana, subió mucho la semana pasada, en esta semana, fundamentalmente los últimos 2 días, eh, sí, porque con el ataque iraní subió mucho el oro y las mineras de oro, pero estos últimos días ha habido una toma de ganancias bastante importante en lo que es oro y plata y otros commodities, ya vamos a ver, y seguimos siendo positivos a mediano y largo plazo. Así que ahí el oro y la plata vemos que van a seguir bien. El cobre, el cobre tuvo un desempeño muy fuerte la semana pasada, algo alcanzamos a tocarlo, Frank, con respecto a las medidas de China. Em, bueno, creemos que las medidas de China vamos a encontrarnos en el camino, nos vamos a tropezar con otro paquete de estímulo, no va a quedar acá. Los datos industriales, tanto de Estados Unidos como de China, no vienen del todo bien. Vos, Fran, había estado siguiendo un tema que es que las acciones se aguantan todo excepto cuando los datos de empleo dan mal. Y hoy, por suerte, Sí. dieron un poco bien. Si no, no alcancé a leer mal, que salieron recién cerca de las 10 de la mañana. Sí, dieron bien, dieron bastante bien y el mercado lo refleja en el premercado con varias subas bastante fuertes. Sobre todo, bueno, el sector industrial parece que está bastante bien. Y en general, sí, la realidad es que en general está buena, tiene buena pinta. Así Sí, que bueno, quizás tenemos un cierre de semana positivo. pareciera que los fondos decidieron, si fuéramos para atrás y viéramos el S&P, decir, marcamos récord en septiembre y después vemos el mes que viene. Eh, a veces suele suceder esa suba de fin de mes. Por el lado del cobre, y esto sí nos toca mucho, y a la economía doméstica, cuando decimos, bueno, y todo esto en la economía doméstica, el cobre tuvo una fuerte suba, pero la mayor parte de esa suba vino de la semana pasada por el paquete de China, que algo estuvimos mencionándolo. Acá puse una ayuda a memoria. BHP es una de las mayores, una de las principales productoras de cobre. Y publicó un artículo en donde decía que para poder abastecer la demanda de oro de la próxima década hacían falta inversiones por $25.000 millones. Y ahí es donde empieza a sonar mucho todos los proyectos que están sobre la cordillera, los que están en Malargüe, los que están en San Juan fundamentalmente, y algo sobre todo en Catamarca y Salta, perdón. Eh, Así que todo este sector oeste, ¿sí? Del centro del país hacia el norte puede verse muy beneficiado con estas inversiones, puede ser una atracción muy importante y sin lugar a dudas. Con respecto al cobre, somos optimistas a mediano plazo, como con, a ver, también con el oro y la plata y las empresas mineras de plata, pero quizás el cobre tenga una volatilidad adicional, eh, y sea un poco más a mediano plazo. Con el oro y la plata lo seguimos viendo firme también en el corto plazo. Pero bueno, sin lugar a dudas, el tema de la descarbonización, como hablábamos de la desdolarización y todo este pase a cuestiones eléctricas o híbridas, sin lugar a dudas va a ser una gran, gran demanda de cobre a nivel mundial y ahí a mediano plazo, sin lugar a dudas, hay una ventana. Empresas como BHP, Freeport McMoran, Southern Cooper, que son como las principales, y de eso hay CDRs, podemos comenzar a invertir no exento de volatilidad. Y
hay que seguir el tema de la campaña agrícola con la sequía que hay en Brasil y también en Argentina, a ver si se profundiza o no. Bueno, vimos, si bien esta semana ya no tuvimos tantas novedades, vimos incendios muy importantes en la zona norte de Brasil, en el Amazonas, también en la zona central del país. Así que eso es un dato a seguir. Pero bueno, por este lado hay algunas alternativas, siempre hay alternativas para lo que sean procesos de dolarización de carteras. Nos siguen gustando lo que es la parte de minería y cobre. Si seguimos con la presentación, un segundo. Vamos y ahora viajando al plano local, el Banco Central, Fran, vos lo dijiste recién, eh, acumula reservas. Quizás les cuesta acumular las netas, pero tuvo compras bastante interesantes a lo largo de septiembre, si uno lo compara con septiembre de años anteriores, y agosto arrancó bastante bien. Sí, sí, lo que comentaba recién, un septiembre extraordinario. No es normal acumular en septiembre, no es época de cosecha, no es época de nada, así que nada, buenas noticias. Veremos cómo afecta el tema de las importaciones. Hablaban que, bueno, todo el mundo esperando septiembre, no se ha visto en los primeros días de octubre, digamos, que han salido tantos pagos en ese sentido, así que terminaremos de verlo cómo se desarrolla en el resto del mes. Es temprano, no creo que todos hayan estado esperando al 1 de septiembre para empezar a hacer las importaciones y que toque pagarlas ahora. Pero bueno, las reservas están ahí, digamos, están acomodándose y están intentando llegar a de nuevo a los 30.000 millones. Es un número esquivo, es un número eh, casi que no sé si sería un hito, ¿no? Mantenernos ahí bastante tiempo. Creo que llegamos justo antes del pago de cupones. En julio se llegó y después no pudimos volver luego del pago. Así que nada, es como una meta constante y siempre estamos ahí. Y nos faltan 300 millones y por alguna razón hay que pagar algo y nos volvemos para abajo. Así que bueno, sería interesante en estos días de ver si se llega. Por ahora no se han, digamos, eh, todo lo que son depósitos en dólares no han impactado en las reservas, es decir, que todavía no están encajados en el central. Vamos a ver cuando eso empiece a pasar, eh, bueno, cómo pegan las reservas, ¿no? Eh, Debería ser pronto, ¿no? Entiendo. Sí, ahí hay, bueno, dos puntos con respecto a lo que mencionaba Fran. Una es que han vuelto los préstamos en dólares al Mm. sector privado. Eso tiene un lado positivo de corto plazo y un lado negativo de largo plazo o mediano plazo, que es que cuando se prestan en dólares mediante prefis, por ejemplo, prefinanciaciones de exportaciones, em, a las empresas, eso no se da en dólares. Entonces, esos dólares son vendidos, ¿sí? En el mercado y ayudan son comprados por la autoridad monetaria, entonces también ayuda a reforzar las reservas. Eh, el problema está cuando se cancelan, ¿sí? Y ahí sí hay que volver a comprarle los dólares al Banco Central para devolver esos préstamos. Pero por lo menos de corto plazo, mientras atravesamos los dos peores trimestres del año, el tercero es el peor y octubre todavía queda un poquito lejos la cosecha de trigo y la liquidación por trigo. Ahora también otro punto en donde no vamos a poder tener, por lo menos en el mediano plazo, estadísticas confiables con respecto a la liquidación de los dólares. Debemos pensar que estamos empezando a tener un superávit energético bastante fuerte y bastante importante. Entonces ya no solamente va a ser lo que aporte la soja hacia ese segundo trimestre del año, sino también lo que pueda ir aportando a lo largo del año con su estacionalidad la cuestión energética. Y eso es muy importante. Fram, había habido un dato esta semana que ya el petróleo era más importante en exportaciones. Creo que era el petróleo, no recuerdo si era el petróleo o el gas, más importante que la exportación de soja.
Sí, ahí había había alguna discusión entre algunos y otros que, porque era así, lo habían comparado creo que contra el poroto de soja. No soy gran experto en el tema, pero creo que lo habían comparado contra el poroto de soja y decían que, bueno, sí, exportamos más petróleo o gas que poroto de soja, pero la realidad es que no exportamos mucho poroto de soja. Exportamos otros derivados de soja que en realidad representan mucho más del total de las exportaciones, así que seguía siendo la soja como conjunto lo que más exportábamos, pero ya digamos que han sido representativas ya la parte energética y es muy probable lo que nos haya sostenido septiembre, ¿no? En un mes donde soja no se exporta, ¿no? Entonces, digamos que era una muy buena señal en el sentido de que funciona como una especie digamos, producto anticíclico, ¿no? Que se exporta todo el año de corrido, cosa que con la soja claramente no pasa. Entonces, bueno, quizás por ahí digamos que la expectativa venía más por ese lado que por los números en sí, pero bueno, de todas maneras son más que buenas noticias, ¿no? Eh, no depender de un solo producto para poder eh, obtener dólares, ¿no? Más que importante. Sí, y ahí el punto es que éramos importadores de energía y ahora somos exportadores, con Sí, lo es cual ni hablar, el ni hablar. balance, cómo pega en el Banco Central es doble, ¿sí? Es el doble de efecto, porque bueno, ya dejamos de utilizar dólares para adquirir esos productos, sino que ahora también nos generan dólares. Esto metió la brecha bajo presión, comentario y seguimos. Si viéramos acá el precio del dólar, esto es el contado con liquidaciones, estamos a niveles de mayo, y ni siquiera de finales de mayo, de principio de mayo, prácticamente mediados de mayo. ¿Sí? Acá hubo una suba importante. Bueno, son 5 meses a una tasa promedio del 3%. Y si lo hiciéramos capitalizable, estamos rondando casi el 20%. Quiere decir que la ganancia en dólares del que hizo tasa acá es prácticamente la ganancia en dólares del que estuvo todo el año en el S&P. Eh, no es un mal, no lo vemos quizás como una mala alternativa el dolarizar, ¿sí? Y sobre todo para perfiles conservadores, sobre todo para perfiles conservadores que son amigos del plazo fijo y del dólar billete, no lo vemos mal. Entonces acá puede haber una toma de ganancia, creemos que por eso también ha costado mucho que quiebre la barrera de los 1200, porque empiezan a aparecer muchos compradores, si bien nosotros creemos que todavía falta una convergencia importante y no sabemos cuándo va a haber un salto cambiario. Entonces todavía el billete podría bajar, el dólar contado con liquidación podría bajar un poco más. Pero ojo que también estaban los riesgos que veíamos al comienzo. Entonces, para los que son más conservadores, no vemos mal un proceso de dolarización. Y ahí era el punto, que sería el último punto de la presentación, en donde decimos, bueno, perfecto, dolarizamos, más si soy conservador, ¿y a dónde me voy? Bueno. Estas son las tires aproximadas de las obligaciones negociables en dólares que hace un año rendían cerca del 10, hace 2 meses rendían cerca del 7 y hoy una obligación negociable que vence en el 2025 rinde promedio el 3,5%. Un bono del tesoro a 6 meses está en 4%, 4,5%, y en algunos casos puede estar hasta un poquito más dependiendo de los días. Esto es la verdad una normalidad. Muchos se lo adjudican al cepo, que en verdad puede ser, sobre todo para grandes fondos, pero la verdad que no nos gustan estos rendimientos menores al 1% anual por una ON de una excelente empresa energética, pero que vence en el 2027. ¿Qué es lo que nosotros vemos que está pasando acá? Acá hay mucho ingreso del blanqueo entrando por fondos. Y como yo entro por fondo, no sé muy bien lo que estoy comprando. Estoy comprando una bolsa de ON. Estas son ley internacional, probablemente los fondos tengan ley local. Pero ayer analizábamos las ley local y quizás 2026 del 3 pasábamos al 5,5, 6. Y como que no gusta mucho, Fran, esto, ¿no?
Y no, eh, está complicado, ¿no? Está muy apretado, diría. Siempre buscamos compresión, nos pasamos de rosca, me parece. Estamos con algunos rendimientos que no hacen mucho sentido en nuestro contexto, ¿no? Eh, Muy posiblemente muy fogueado por blanqueo eh, y por ingreso de tantos dólares que buscan activos, digamos que muy conservadores y mucho dinero yendo directamente ahí. Pero bueno, me parece que nos hemos pasado un poquito de mambo, eh, sobre todo en algunas con rendimientos de 2, 3, eh, cuatro por Sí. ciento está complicado, está complicado. Pero bueno, Bueno, eh, sí, ayer salió Pampa, ayer o antes de ayer salió Pampa al 5,5. ujú, Vista va a emitir una obligación negociable de 75, ampliable 150 millones. Pasan el color de tasa, entre comillas, como dice, bueno, ¿en cuánto puede salir? 7 9, nosotros va a salir mucho menos, sí. porque también hay un problema, como ponemos acá, de volumen en serie local. O sea, yo puedo entrar en una ON, pero probablemente sean series muy chicas. ¿Y dónde vamos a encontrar el problema? Que acá es donde nosotros lo que estamos por ahí recomendando mucho con relación a las ON. Este fue nuestro caballo de batalla durante 4 años y nos fue muy bien. Mm, Hoy no lo estamos recomendando, no por un problema de crédito, sino por un problema de rendimiento. O sea, pasado el blanqueo, y pasado toda esta estacionalidad de suscripciones a fondos de inversión de renta fija en bonos corporativos, podemos encontrarnos que muchos van a necesitar sí descargar posición y no van a encontrar contraparte. Entonces probablemente veamos una descompresión o una caída en los precios. Sí. Entonces quizás para los que no tienen apuro, han tenido los dólares parados, pueden tener, nosotros recomendamos quizás tener los dólares rindiendo en otros fondos en los de liquidez, que no van a tener problemas con los precios, un mes más. Y después sí ver entradas a lo largo de noviembre y diciembre. En el corto no recomendamos, ¿sí? El que entre en esto es un buy and hodl. eh, Compro y mantengo como si fuera una criptomoneda. eh, y quizás alguna alternativa, y nosotros sí lo estamos haciendo, es ir a fondos LATAM. Los fondos LATAM tienen una ventaja. Son contados con liquidación y hoy tenemos MEP, ¿sí? En la cuenta comitente. Entonces, como se permite por esta cosa del blanqueo poder entrar porque el spread entre MEP y CCL está bajo, es como una forma de comprar CCL o invertir en algo CCL con precio MEP. Y como los fondos LATAM tienen bonos corporativos y algunos soberanos de Latinoamérica con una duration baja, no va a estar influido en el ingreso de los fondos del blanqueo. ¿Sí? Entonces es algo más internacional. Entonces ahí, en ese aspecto, yo puedo darle al cliente, sacarlo del riesgo argentino y sacarlo este riesgo de estacionalidad, ¿no? Porque, a ver, ayer lo planteamos internamente. Yo ya, en lo personal, pero no es una recomendación de inversión, yo ya no tengo esto. Me queda la parte larga porque rendía más, pero ya a estos precios, en 2033 en 7%, y sin lugar a dudas estoy pensando personalmente en venderlo, ¿sí? Entonces, quizás la alternativa sea a través de fondos LATAM. Por eso poníamos otra alternativa a lo mejor de sector internacional, aunque con mucho cuidado. Hay algunos fondos investment grade que van a estar rindiendo un 3-4% anual, como una ON, y ahí no va a haber nada local. eh, y vamos a estar invirtiendo en buena parte en treasuries. Así que son cuestiones de relocalización de cartera que nosotros ya estamos trabajando y estamos viendo, y también nos estamos rompiendo bastante la cabeza con este tema. O sea, no fue tan bien que ahora en muchos casos hay que eh, mudar un poco en las cuentas. Y fueron buenas semanas, los veníamos mostrando, el dólar index caía, la brecha caía y por ende también los bonos subían. ¿Sí? Vamos a ir primero a los BOPREAL y con esto ya vamos cerrando la presentación. Fran, el BOPREAL 2026, bueno,
15 suena bien. Cuando llegó a 12, 13 sonaba ya un poco bajo el rendimiento, Sí. pero 15 todavía hay Ah, espacio. me vuelve a servir. Me vuelve a servir por un poquito menos de 2 años, 1 año y medio, un poquito más. Eh, vuelve a ser interesante, ¿no? Eh, y bueno, y sobre todo que ahora ya no tenemos muchas alternativas en el mercado, lo acabamos de ver, ¿no? En el mercado de corporativos no tenemos mucha alternativa en estos plazos ni hablar de en estos rendimientos, ¿no? Entonces, nada, termina siendo casi que una obligación prestarles atención. Y meter algo en la cartera, nosotros nos sigue gustando el 16 por duration, este vence en mayo del 2016, pero adicionalmente empieza a pagar amortización en noviembre del 25, noviembre, febrero y mayo, y en mayo ya termina. También se habló, y no lo mencionamos, Fran, y lo estuvimos viendo, que algunos empezaban a recomendar que el gobierno emita letes, ¿sí? Eh, y volvemos para atrás. Emitir letes son letras del tesoro en dólares, un poco viendo esto, ¿sí? Si me rinde 3, emitamos letras de corto plazo que rindan, no sé, 5. Va a ser más interesante y a lo mejor no tengo que esperar el 2026 el 2025. Caputo lo desestimó por Twitter, dijo que no, que los dólares del blanqueo, ellos no han pensado en utilizar o emitir nuevos instrumentos, sino que vayan a financiar a la economía real, así que ahí, de corto plazo, lo que nosotros vemos es un acostumbramiento a estos niveles de renta tan bajos. Hay que ver cómo pasa después del blanqueo, cómo sigue la dinámica, y ahí es donde este BOPREAL de corto plazo anda bien, ¿sí? Y pensamos que va a comprimir mucho más después de que dijeron no vamos a emitir más títulos en dólares de corto plazo. Porque si no, sí, yo tengo más oferta de títulos y esto va a ser más difícil que comprima. Si no tengo muchas alternativas, un 15% al año que viene contra un 3 de Telecom, no hay que pensarlo mucho. ¿Sí? Eh, Podría decir, bueno, invierto 20% en Bopreal y el resto lo dejo parado y saco el mismo rendimiento o el 15%. Sí, o lo dejo a renta del 1% anual. Y con lo otro, Fran, seguimos, nos sigue gustando el tramo largo de Como los siempre. bonares y globales, como Como ya siempre. venimos insistiendo hace mucho tiempo, eh, digamos que en ese sentido no hemos cambiado para nada la estrategia, viene funcionando bien, así que equipo que gana no se toca, dice el dicho, así que vamos a seguir ahí eh, hasta nuevo aviso. Por ahora no parece que vaya a terminar pronto. Exactamente, acá siempre hacemos el juego más o menos eh, por un punto de rendimiento que cae, debería multiplicarlo por la duration, ¿sí? Entonces, esto va a estar cerca de 6%. Si el rendimiento del GD38 de 16 pasa a 15, va a subir casi 6% el precio, ¿sí? Por el contrario, supongamos el AL30 que está en 20, baja el rendimiento, pasa a 19,75 o a 19 y va a subir menos del 1. Y acá es por eso que nos gusta este sector más largo, creemos que ha quedado bastante desarbitrado, ¿sí? Y también dependiendo qué economista uno lea, es el potencial de upside que tiene. Si uno lee a Marina Alpogeto que dice que necesitamos 20.000 millones para el año que viene, sin lugar a dudas, el porcentual de upside es bastante más bajo. Si uno lee a Riasu, que dice que necesitamos 11.000 millones de dólares, el potencial de suba es mucho más alto. Nosotros creemos que el gobierno puede jugarse un ripo para pagar la deuda el año que viene o una parte de ella y pueda intentar, mediante baja del riesgo país, ir a un canje de deuda de los soberanos bonares, ley local, sobre todo de la deuda intraestado, eh, pagando mejor cupón y extendiendo duration.
habrá que ver qué, qué sucede con eso, pero pensamos que puede ser una alternativa más viable a emitir letes, porque yo voy a buscar y a cazar en el zoológico cuando podría demostrar que consigo un ripo y tengo cierta confianza internacional en la gestión económica. Así que con este tema cerramos con respecto a lo que es dolarización. Creemos que ha sido un buen mes de septiembre, también agosto, con sus altibajos, pero bueno, es un momento en el que quizás algunos inversores eh, puedan aprovechar para dolarizar las ganancias. Mario nos dice en el chat que sí, han habido rotaciones. eh, Nosotros en general, eh, ¿qué debe entender un tenedor de cartera modesta? ¿Cuál es la lectura subyacente? Eh, Bien, a ver, con respecto a panorama internacional, acá nosotros creemos que hay que tener cuidado. Lamentablemente no tenemos mucha forma de cubrir lo que es renta fija internacional. Quizás con los fondos de investment grade, bajar la expectativa de renta a nivel eh, anual, ¿sí? Ir a un investment grade. Hay algunos fondos, nos consultan, podemos hacerlo. Habría que aprovechar ahora que está el blanqueo y que se permite, porque son fondos con contado con liquidación y probablemente la cartera tenga MEP. Es una alternativa. También, Fran, vos habías visto que Warren Buffett tuvo que vender Apple porque ya tenía Sí, un peso demasiado fuerte en su cartera de inversión. sí, sí, ahí hubo otras razones por las cuales Warren se deshizo de activos, no es una cuestión meramente del mercado actual, sino que ya representaba un porcentaje muy grande de su cartera. Tengamos en cuenta que Berkshire tenía el 6% del total del valor de Apple, o sea, era el dueño del 6% de todo Apple, y ahora es dueño del 3%, vendió la mitad de la posición. Son números que asustan, ¿no? Y bueno, se tuvo que deshacer por una cuestión de exposición, ¿no? No necesariamente por otra cosa. Así que bueno, ahí también hay algunos detalles que hay que tener en cuenta. Si bien sí se deshizo de eso, es una posición muy grande que yo creo que también le cuesta mucho relocalizar después de salir de semejante cantidad de dinero. Por eso también, nada, terminó copiando liquidez yendo a Treasury porque no le quedaba mucha alternativa de corto plazo. Eh, Exactamente. Así Sí, aparte. que tienen que esperar a ver a dónde Hay, va. hay algunas métricas que a nivel global de S&P, eh, el precio sobre las ganancias está un poco exigido, ¿sí? Entonces, podría haber alguna toma de ganancia. Habría que ver cómo vienen los resultados. Por otro lado, Warren no va a comprar oro. Alguna vez compró Barrick y le hizo volar y después cuando la vendió se pinchó mal. Pero a nosotros para carteras conservadoras, moderadas, algo de oro hay que tener, más en un escenario como el que se viene, geopolítico, y en donde, a ver, no sé qué vaya a hacer Trump si gana, pero lo que hizo no fue justamente reducir el déficit fiscal. Harris, estamos seguros que no. Trump nos queda una duda porque ahí planteando tan al lado de Elon Musk y Musk apoyando tanto la gestión de Milley por lo que es el superávit fiscal, puede haber alguna duda, pero no vemos hoy por hoy una reducción drástica ni severa del déficit fiscal norteamericano. Así que para nosotros algo de oro hay que tener para esas carteras y nos sigue gustando. Y después también depende mucho el perfil. Nosotros en lo local creemos que los bonos representan una mejor oportunidad que las acciones, sobre todo por el nivel de riesgo y la volatilidad, ¿sí? Las vemos todavía que los bonos pueden ser mucho más estables. De hecho, las acciones cayeron esta semana y los bonos se mantuvieron muy bien. Entonces, en ese contexto, somos más pro bonos que pro acciones. Y quizás a mediano o largo plazo nos equivoquemos, pero por lo menos en el corto todavía seguimos jugando más eh, ese partido. Y aprovechamos para pasar un chivo. El próximo martes vamos a estar realizando otro webinar de blanqueo e inversión junto a la gente del estudio Raga, así que también están invitados. Seguramente les va a llegar la invitación por distintos canales. Es el próximo martes 8 a las 9:30 de la mañana, así que bueno, están todos invitados y los esperamos.
Bueno, espero que anden muy bien. Buen fin de semana para todos. Muy buen fin de semana, muchas gracias.